sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, hoy vengo a ti. Luché como soldado, pero a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Muy buenos días, queridos hermanos de En Pocos Minutos y hermanos en Cristo. Aquí estamos un domingo más en este programa que el Señor ha permitido a través de ya 12 años llevarlo a todos sus hogares. Le pedimos en este día al Señor, así como decía la canción que cantaba Ambrosio, que nos sumerja en su espíritu, que nos refresque este corazón sediento de Él, de tanta necesidad de transformar nosotros y transformarnos a nuestro entorno y el mundo entero. Tenemos en este día, como cada domingo, a nuestro querido hermano Ambrosio, a nuestra hermana Chelo haciéndonos compañía. Y como siempre queremos empezar nuestro programa con el Evangelio del día de hoy, que obedece a la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Querida hermana, la transfiguración para usted. Realmente este es un pasaje maravilloso donde el Padre, ¿verdad?, en presencia de estos 3 discípulos, de estos 3 apóstoles, mostró la gloria de su Hijo. Es un momento donde nos invita también a nosotros a que saquemos tiempo para estar a sola con Jesús. Dice que los llevó a un monte alto, o sea, a una intimidad, a una soledad, a un estar cara a cara con Dios. Y Jesús sabía que iba a tener un encuentro, porque él vivía en unión permanente con su Padre. Y por eso Jesús los llevó para darle esa, vamos a decir, esa gracia por la misión que tenían ellos, ¿verdad? En
en toda la misión que Jesús le iba a dejar a ellos como iglesia. Pero lo más hermoso en este pasaje es aquel encuentro, ¿verdad?, con Moisés y Elías, porque ya se estaba acercando el tiempo donde Jesús iba a ser crucificado, donde Él iba a cumplir completamente ya su misión de amor. Entonces, Piroca, en ese momento donde ya el Padre estaba dándole fortaleza a su Hijo, fíjate qué hermoso Dios tenemos, queridos hermanos. Un Dios que sabe cuando vienen momentos difíciles. Un Dios que nos invita a estar con Él. Que vayamos a sus pies. Él comenzó a fortalecer a su Hijo, a hablar con Él, a llenar su espíritu de la fuerza. Él fue a brindarle un momento de amor y de intimidad, porque solo el amor, queridos hermanos, da fuerza para poder superar el dolor. Por eso en la pasión de Jesucristo es un derroche de amor, bañado de dolor por nuestros pecados. Pero es un amor que supera el dolor y lo convierte en una fuente de amor. Y en ese momento, para nosotros sus hijos, Piro, en ese momento el Padre hace la revelación de quién es Jesús. Aquellos que iban a enseñar y a predicar, primero Dios nos llama aparte para enseñarnos, para revelarnos que Jesús es su Hijo amado, un Hijo amado y querido profundamente por el Padre. Y fíjense, el Padre dio un mandato y que a veces decimos estamos obedeciendo al Señor. Sin embargo, el Padre dice escúchenlo, escúchenlo. A mí me llena mucho cada vez que yo recuerdo esas palabras del Padre diciendo escúchenlo. Pero ese mandato de escúchenlo debe de llegarnos muy hondo a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros realmente abrimos nuestros oídos, nuestra escucha interior, para poder llegar a esa intimidad que Dios quiere para poder transformarnos? Porque esa misma transformación se da en un proceso de obediencia, de escucha, de esa comunión con Él, de esa apertura con Él. Si nosotros realmente no nos decidimos a poder estar en esa unión perfecta con el Señor, no podremos ser transformados como Él quiere que seamos transformados, porque esa manifestación de Él en nosotros y en los nuestros se da a través de esa misma obediencia, de esa escucha, de esa entrega, de esa apertura que tenemos que tener. Tenemos que decidirnos a hacerlo. No es que la palabra nos dice, nosotros perdimos aquella, ¿verdad?, semejanza, aquella imagen de Dios, porque fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Y perdimos, vamos a decir, afeamos, nos enlodamos, ¿verdad? Esa imagen se distorsionó para poderlo entender mejor. Allá en el paraíso, ¿verdad?, cuando pecamos. Pero ahora dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros vamos siendo, por los méritos de Jesucristo, transformados nuevamente en Cristo, a la imagen de Cristo. Esa es nuestra transfiguración. Por los méritos de Jesús, nosotros vamos a ir recobrando la imagen de hijos de Dios, la belleza de nuestra alma. Y como tú misma lo dices, Piroca, es a través de aquella unión con Dios, de apartarnos, de dejar que Dios nos revele el amor inmenso, de que los méritos de Jesús vayan transformando y claro, con nuestra voluntad, eligiendo el bien. Creo que es como una escena de amor que el Padre planificó para fortalecer a su Hijo, para hablarle, ya está llegando el tiempo de la pasión, pero a la vez, para nosotros revelarnos el camino que es Jesucristo. Hermanos, no hay nada imposible para Jesús. En cualquier condición que tú estés ahora mismo, puede ser que tú hayas llegado a lo más hondo, que estés tocando fondo, tal vez caíste en la prostitución, en las drogas, tal vez eres un sicario. Todavía es tiempo si tú clamas a Jesús y Jesús con su amor va a transformar y va a embellecer todo tu ser. Vas a volver a tener la imagen y semejanza de Dios, de un Hijo amado a semejanza de Jesucristo. Cuando tú dices eso me enternece porque muchas veces
como seres humanos que somos, pensamos que no somos dignos de acercarnos a Jesús por los pecados que hayamos cometido. Pero aquí la primera pecadora, por así decirlo, soy yo. Yo soy una pecadora arrepentida. Pero que he sentido como el Señor siempre ha tenido esa apertura y ese abrazo continuamente para mí, a pesar de mi debilidad y a pesar de cuántas veces me caigo, a pesar de lo poco que le puedo dar, que es mi pobre amor. El Señor siempre está ahí para nosotros. Él no nos juzga. Él no vino a juzgarnos, Él vino a salvarnos. Y esa salvación está en nosotros solamente decirle, entra, Señor. Yo te doy todo el permiso para que tú hagas con mi vida lo que tú entiendas. Y solamente con esas palabras, allá en lo alto, como dice hoy el Evangelio, en ese aposento alto que es en esa intimidad que Él quiere con nosotros, ahí, en ese silencio, es decirle, ven, Señor. No hay que decir más nada, no hay que saber rezar con palabras bonitas, no hay que saberse el Evangelio, es sencillamente decirle, te necesito, ven. Y a raíz de esas palabras, el Señor empieza a obrar poco a poco en nuestras vidas y nos va transfigurando, nos va cambiando en entes de amor, de paz. Es como dice el Evangelio de hoy, cómo nos reconocen los que no son cristianos por nuestra paz y nuestra felicidad que irradiamos, porque eso es lo que el Señor nos da. El Señor, que es el amor mismo, es lo que quiere a nosotros, transfigurarnos en su amor. Y cuando nos transfiguramos en su amor, somos luz para el mundo. Y es en ese proceso de conversión que tenemos que llevar todos para un día poder llegar a su presencia. El Señor poquito a poquito, sutilmente, me fascina como Él lo va haciendo. Va cambiándonos. Y un día tú dices, pero yo era así y ahora mírame cómo estoy. Vamos a darle el permiso al Señor de que venga a nuestras vidas. Decirle en lo interior, ven, Señor, ven que te necesito, ven, cambia mi vida, mira cómo estoy. No mires todo lo que yo he hecho, Señor, perdóname. Yo estoy arrepentido de corazón, perdóname, Señor, y cámbiame en ti, Señor. Vamos a ver. Bueno, después de pasar por el momento de las tentaciones, el Señor Jesús, domingo pasado, y llegar al momento de la transfiguración, debe haber un cambio en nuestras vidas. Transfiguración, un llamado a interiorizar, cambiar nuestra actitud. Santa Teresa nos recuerda que con el amor, tomado de la mano de Jesús, nada más nos puede mover. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, y me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, y muéveme al fin tu amor, de tal manera, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Que no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, y me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Y tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver en tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas
tu muerte. Muéveme al fin tu amor de tal manera, aunque no hubiera cielo, te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Y no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperará lo mismo que te quiero, te quisiera ver. Y el Banco Popular, el banco de todos los dominicanos, tiene ahora el segmento que aquí en el programa de En Pocos Minutos, los minutos de Monseñor, que hoy lo vamos a llevar aquí compartido entre Ambrosio, Chelo y yo, los minutos de Monseñor, gracias al Banco Popular. Seguimos entonces. Bueno, este programa es en vivo. Aquí en los minutos de Monseñor, nosotros brevemente queremos traer a colación lo que es la legalización de las drogas, este tema que está ahora en boga, de lo que sería legalizar las drogas a nivel mundial. Y yo me pregunto, legalizar las drogas realmente, ¿hasta qué punto vale más lo que es la legalización como tal que la prevención? Porque lo que tenemos nosotros que hemos tenido y estamos tan de cerca con el tema de las drogas es en tratar de hacer una verdadera campaña de prevención, no dejárselo siempre, como yo digo, al Estado, sino desde nuestra propia casa, de nuestra propia familia, de nuestro entorno, poner ese granito de arena de ese combate contra ese flagelo tan grande, tan preocupante realmente. Yo me pregunto, esas personas que hablan de legalizarlas, ¿realmente han tenido contacto directo con familiares cercanos de ellos con esta problemática? ¿Saben ellos todo lo que sufren los padres y su entorno? ¿Saben ellos cómo se autodestruye esa persona? ¿Cómo no tiene control de ellos ponerle freno a aquella adicción? ¿Conocen ellos de esto para decir de legalizarla? Hay que tener un corazón muy duro, yo pienso, para llegar a esos términos de legalizar las drogas sin saber esas consecuencias de tú perder ese ser amado y tú no poder recuperarlo de ninguna manera. Sabes que nosotros queremos resolver un mal con otro mal, porque es como darle a un niño, a alguien que no tiene el conocimiento, la fortaleza, ¿verdad?, la entereza, darle un arma, ¿verdad? Que bueno, el que quiera que coge el alma. No, así no es. Nosotros tenemos que, pues el hombre ha quitado la mirada de Dios, ha dejado de formar en la familia lo que vale. Nosotros hablamos de la juventud, pero somos los adultos que hemos hecho este mundo de hoy y que le estamos entregando un mundo sin valores. Los muchachos de ahora a veces, no todos, claro, pero los que están a la deriva, no saben ni quiénes son, no saben cuáles son sus ideales. Tú le preguntas, ¿qué tú quieres ser? Nadie sabe. Es lo que venga en el camino, el bien, como el río. Y nosotros no podemos darle droga, muchachos, a una generación, y no solo a los muchachos, hasta los adultos que han perdido, inclusive lo que ya habían aprendido en sus padres, que se han dejado arrastrar por esta cultura de muerte. Nosotros darle droga a una persona que no tiene todavía ni siquiera una autoestima estable, ¿qué va a pasar? Se van a destruir totalmente. Se parece a esto del código de familia que se está estudiando ahora, donde están hablando, ahora que tú dices de muchachos, de que quieren permitir a los jóvenes a partir de los 14 años que se casen. ¿Tú te imaginas que a un hábito de que casado? 14 años, un muchacho que no sabe ni siquiera quién es, todavía no tiene una personalidad asumida, ¿verdad? Imagínate, si critican a la iglesia porque la iglesia está defendiendo la vida, entonces van a apoyar que niños se unan para tener hijos. No dicen que las adolescentes no pueden tener hijos, pues entonces no es como una contradicción. Las libertades, los movimientos de libertades, hay que tener fundamento para ser libres. La libertad no es darle un cuchillo a un niño, eso no es libertad. Eso es poner en peligro la vida de ese niño
y tal vez la de otros alrededor. Para dar libertad, esa persona tiene que tener responsabilidad, tiene que tener raciocinio, tiene que estar sano para saber qué decisiones tomar. Entonces, Piroca, una adolescente no puede quedar embarazada, pero sí se puede casar para tener embarazada por un contrato. Yo creo que debemos de revisarnos. Legalizar al mismo tiempo es sinónimo de permitir. Legalizar es un decir, no me importa lo que pudiera pasar, porque tú no puedes predecir lo que va a pasar legalizando. Sí. Y es que primero tenemos que orientar, Sí, totalmente. sobre todo a esos adolescentes. Yo que tengo la oportunidad de estar con muchos a diario y uno ve cuál es la realidad de estos muchachos de hoy día. No saben el por qué lo legalizan y no saben ni el para qué. No. No, tenemos que primero, antes de opinar, orientar a los jóvenes y decirle el porqué de las cosas. No lo saben. Aunque hay cosas que no tienen una explicación. Hay cosas que simplemente no se pueden porque el mal está y se ve. Es un mal De manera muy que grande. necesitamos primero orientar nosotros lo que estamos permitiendo, lo Sí. que estamos opinando. Orientarnos y profundizar primero qué podría pasar. Sobre todo en nuestra sociedad que es aún una sociedad que va en crecimiento. Estamos en desarrollo y el Señor es quien tiene la última palabra. Entonces tenemos que primero dejarnos permear por el Espíritu de Dios y decir las cosas como son a los jóvenes, pero que a fin de cuentas la realidad es que hay cosas que están a la vista de todos, no necesitan explicación. Yo le pido mucho al Señor, así como tú decías, Ambrosio, que derrame su Espíritu Santo sobre las autoridades y las personas que toman las decisiones finales. Así como Él lo ha hecho siempre, porque el Señor no necesita de mucho, como dice Macabeo, para Él mostrar su poder y su fuerza. Pero yo tengo la convicción plena, como yo siempre hago en mis oraciones, de que somos más los cristianos en la República Dominicana y por ende el Señor nos oye más. Que Él tome el control de todas estas decisiones finales que van en contra de lo que dice su palabra, de lo que queremos la mayoría. No, y Piroca, perdóname, yo quería agregar que aquellos que defienden el legalizar un veneno, ¿verdad?, para nuestros hijos, ojalá los que están luchando nunca vean a un hijo metido en droga, nunca vean a un hermano o hasta un papá, porque es difícil. Ojalá que fueran a los hogares CREA, a todos esos centros, y vean cómo sufren los jóvenes. Y no solo eso, esos están recibiendo ayuda, los que están en los barrios, muchachos inteligentes, con un porvenir. Yo creo que la familia, el núcleo de la familia, nosotros los padres de familia tenemos que levantarnos en contra, y más los católicos y los cristianos, en contra de todas esas leyes que quieren aprobar, que van en deterioro de nuestras familias y de nuestros hijos. Bueno, pues con esta reflexión nos vamos a un cambio y volvemos en breve. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Y aunque no entiendo lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué
tranquilo y vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido y duermo tranquilo y vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Semana de Cuaresma, increíblemente. Y en este camino que el Señor nos pone con este evangelio de hoy, quiero compartir con ustedes esta parte, cuando el Señor dice que el Señor no tiene ovejas obedientes, sino más bien rebeldes convencidos. Me río mucho de esa frase, rebeldes convencidos, esos somos nosotros, pecadores perdonados. Y en este camino de conversión que el Señor nos invita a que vayamos con Él. ¿Cuántas rebeldías al día nosotros tenemos, Chelo? Donde no le damos el permiso a Dios de que Él vaya transformándonos con esas cruces y esas cosas que a nosotros no nos gustan, para poder morir a nosotros y poder llegar de una manera u otra a lo que sería la santidad, que es lo que el Señor nos llama. En ese proceso de conversión y de fe, para esta Semana Santa, ¿qué pudiéramos nosotros decirle a esos hermanos que quieren empezar o que están en el camino o que están dudosos si lo están haciendo bien? Fíjate, nuestro caminar con Dios es un caminar de fe. La palabra dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. Y realmente nosotros no podemos ver a Dios todavía como es hasta que lleguemos al cielo. Este es un camino, yo creo que es la única condición que Dios nos ha puesto, que es el camino de abrir el corazón y creer en Él. Dice que el que crea se salvará. Hay que abrir el corazón para poder recibir las bendiciones de Dios. Y todas esas bendiciones están en la palabra de Dios, todas. Hay más de 30,000 promesas, que quiere decir más de 30,000 bendiciones que emanan de la redención de Cristo. Pero nosotros, queridos hermanos, no leemos la Biblia, el libro de la sabiduría divina. Queremos mejor leer libros de autoayuda, de cosas positivas, de la filosofía oriental, y hay muchas cosas de esas que son buenas. Pero la palabra de Dios, hermanos, es la verdad revelada, y allí podemos encontrar el camino de la fe. Si no, nada más tenemos que hojear la Biblia y solo el que tenía fe arrancaba los milagros. Jesús, cuando hacía un milagro, decía, según sea tu fe, sea hecho. Y nosotros tenemos unas promesas maravillosas de la transformación de nuestras vidas. Todos los méritos de Jesucristo en la pasión, su muerte y su resurrección, hermanos, nos brinda gratuitamente la salvación. Qué regalo tan grande y tan simple de nosotros recibirla simplemente reconociendo a Jesús por lo que Él es, como nos dijo el Padre hoy en el Evangelio, que es el Hijo amado de Dios, nuestro Redentor. Y no solo ahí, hermanos, la Biblia nos habla de bendiciones materiales. Dice que por sus llagas en el Calvario, Él nos dio la sanación. No solo la sanación física, sino la sanación del alma. Todos los méritos de Jesús en la pasión, hermanos, y en esta Cuaresma, ojalá meditáramos mucho la pasión, brotan a través de Jesús Eucaristía ahora, pues su sacrificio está vivo en las misas. Hermanos, nosotros tenemos una fuente de poder que es Jesús resucitado. Y nosotros tenemos todo lo que necesitamos, Piroca, pero tenemos que creer en Él. Pero ¿cómo creemos, Piroca, si no conocemos la palabra? Hoy mismo estaba oyendo un predicador, Aneil Vélez, que es un predicador católico, y él hablaba que si no conocemos la palabra de Dios, no podemos beneficiarnos. Y él decía, un ejemplo rápido lo diré,
de un amigo que trabajaba en una empresa en Estados Unidos y ya tenía más de 3 años trabajando y comenzó a tener problemas de los dientes y tenía un dolor, llegó con la cara hinchada y él le preguntó, ¿qué tú tienes? Y él le dijo que tenía un dolor de muela y le dijo, ¿por qué no has ido al médico? Le dijo que eso era muy caro. Y él le dijo, pero fulano, pero si tú tienes un seguro que tú pagas de tu sueldo día a día. Y él decía, así somos nosotros. Tenemos todos los beneficios de la redención para ser transformados y volver a ser hijos amados de Dios, pero no lo sabemos. Él no podía ir al médico porque no sabía que tenía ese derecho, hasta que él supo que tenía el derecho y usó ese derecho para ir al médico y sanarse. Pues así mismo estamos nosotros. Hermanos, la palabra de Dios nos lleva a un conocimiento de la verdad. Y nosotros tenemos todo ya lo que necesitamos para ser transformados. Ese proceso de conversión que tú hablas y que dijiste que el pastor no tenía a ovejas obedientes, sino rebeldes convencidos. Ese es el proceso de la conversión, pero llega a un nivel que cuando llegamos a ese nivel ya somos transformados en ovejas obedientes, a imagen y semejanza de aquel Hijo, el único Hijo de Dios, Jesucristo, que nos salvó a través de la obediencia. Yo creo que nosotros lo que nos falta, Piroca, es ir a la presencia de Dios, es adentrarnos en su palabra y ver las maravillosas promesas, porque también, Piroca, algunos católicos y cristianos hemos dado una imagen muy negativa de lo que es ser un cristiano, una persona ya entendida en la palabra de Dios. Vivimos quejándonos y arrastrándonos. Cuando nosotros tenemos, es más, el mismo Magandhi, él mismo dijo que no sabía cómo algunos cristianos vivían tristes cuando tenían un Dios resucitado y glorioso. Yo creo que tenemos que ir a ese conocimiento. Es como tú dices, como si fuera para mí detenernos y pensar cuál es la verdad verdadera, por así decirlo, qué nos está pasando. Diferenciar la verdad de la mentira, tomar la palabra como el instrumento número 1 que nosotros tenemos que seguir, porque cuántas veces esa Biblia coge polvo en un instante y ni siquiera para allá vemos, y vivimos comprando muchísimos libros de autoayuda, que todos los panfleticos que nos puedan dar. Aquí en la Biblia es que está la palabra verdadera del Señor, aquí es que está lo que Él quiere, este es el código, este es nuestro manual, con esto es que nosotros debemos de guiarnos, no con lo que a nosotros nos conviene, dejar y coger, porque no es así. Sí. Nosotros tenemos que acatar todo lo que la Biblia dice para nosotros realmente ir en ese encuentro con la plenitud total de lo que el Señor quiere transformar y de lo que el Señor quiere en la vida de nosotros. No, nosotros, y que fíjate, pero la palabra de Dios tiene poder porque está respaldada por el Espíritu. Cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, dice la misma palabra que esa palabra no regresa a Dios hasta haber cumplido su cometido. Quiere decir, hermanos, que nosotros los cristianos somos seres poderosos. Las circunstancias no nos manejan a nosotros. Mejor dicho, las circunstancias están sometidas a nosotros, porque nosotros tenemos una unión con Dios y la fuerza de su Espíritu nos ayuda a vencer los obstáculos. Por eso es que yo digo tanto, Chelo, que debemos de pararnos y ver realmente, diferenciar la verdad de la mentira. Y en esa mentira que muchas veces nosotros nos queremos acomodar por conveniencia, porque es mejor, porque no nos conviene hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. En esas condiciones que muchas veces nosotros como humanos nos ponemos, estamos haciendo resistencia a lo que Dios quiere para nuestro plan de salvación individual. Cuando nosotros no queremos hacer lo que tenemos que hacer, óyeme, no le estamos permitiendo al Señor hacer en nuestras vidas la transformación que tenemos que tener para poder seguir en nuestro plan de santificación que estamos todos llamados. Es decir, ¿por qué resistirnos tanto? Y cada vez que nos resistimos, ¿a quién le estamos haciendo el favor, Chelo? No, nosotros somos los que no favor, nosotros nos estamos negando a tener una vida plena
Pero ¿a quién le estamos abriendo puertas? Ah, no, al enemigo. El enemigo se Es decir, aprovecha cada vez que de nosotros... todo eso. Exactamente. Todo eso. Nosotros lo que yo quería decirle a los hermanos es que nosotros tenemos una vida de victoria. Eso no quiere decir que no pasemos por sufrimientos, claro que sí, por todo lo que pasa un ser humano. Pero la victoria de nosotros es que nosotros tenemos la fuerza del Espíritu de Dios actuando en nosotros. Y nosotros podemos pararnos en medio de las circunstancias y poder caminar en medio inclusive del dolor y poder llevar esperanza, aún en medio de situaciones difíciles, a los que no pueden todavía caminar. Nosotros empezamos todavía gateando y llegamos a un punto en esa relación con Dios que podemos volar por encima de los problemas. Yo creo que nosotros tenemos ese potencial, pero nos hemos olvidado de ir a la fuente, queridos hermanos. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, decía Jesús, pero unido a Él podemos hacer todo, porque Él decía, no hay nada imposible para Dios. El que es alcohólico, el que es drogadicto, el que es homosexual, el que es ladrón, el que es asesino, el que es chismoso, el que se siente lleno de angustia y desesperación, puede salir de su condición. Pero solo no se logra, hermano, se logra unido al único que puede derrotar el mal que habita en nosotros, que ese es Jesucristo, el Hijo de Dios amado. Amén. Quiero compartir ahora este segmento también con la hija de nuestro querido Ambrosio, Cielo. Una voz preciosa. Cielo, comparte con nosotros esa canción que habla de cubrirnos, y en esa misma cobertura queremos presentarle al Señor a todos los hermanos que están acompañándonos en este momento, para que el Señor en su misericordia nos cubra como un Padre amado y nos abrace a todos y nos dé esa luz y esa fortaleza que necesitamos en estos momentos que cada uno tenemos oscuros, donde solo Él como luz del mundo nos puede ayudar. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Belleza. Amén. Que el Señor nos cubra así con el poder de su amor, que nos haga sentir en el corazón de cada uno de nosotros su fortaleza, su fuerza, donde quien lo tiene a Él nada le falta, donde Él es el poder absoluto en la vida de nosotros. Pedimos al Señor que nos dé esa luz y esa fortaleza en esta Semana Santa, para poder llegar con Él resucitado en este camino de su pasión, en esta transformación que el Señor nos pide hoy, a ti y a mí. No, y que no nos perdamos de esta dulzura de Dios, de estas delicias que es cuando el hombre se abre a Dios, de esta alegría, de este gozo interno, a pesar de todos los sufrimientos. Esos son los hijos de Dios, queridos hermanos, y tú puedes conseguirlo. Abre tu corazón en este día y dile: Jesús, ven a mi corazón, ven a transformar mi vida. Cielo, y tú, mi niña linda, Dios te bendiga con tu voz,
Y con ese papá que te adora y se le salía así aquella, Ambrosio. ¿Qué tú le dirías a la juventud, cielo? Hoy día, es decir, esa juventud que no conoce de Dios o que no sabe que Dios existe. ¿Cómo tú le podrías decir que vayan a Él? Yo creo que no es porque no Dios no existe, sino porque no han querido buscar a Dios, sino que quieren tener esa oportunidad de estar con Él, no encuentran cómo estar con Él. Deberían de ir más a los lugares cultos, en donde se muestra el Espíritu Santo, a lugares en donde los jóvenes pueden encontrar su parte, donde puedan comunicarse más con Dios. Yo creo que deberían de ir más a la iglesia, comunicarse más con Él. Yo siempre he dicho a aquellos que no van a la iglesia, como decía la palabra de hoy, a ese aposento alto, a ese lugar alto, a esa intimidad, al silencio, pero que ellos sí sepan, cielo, de que Él está ahí, ¿verdad? Que Él está ahí, que existe y que nos puede ayudar a todos. Y los jóvenes creen que es un tiempo perdido cuando se lo dedican al Señor, y no es así, ¿sí o no? ¿Eh? Una niña. Ella da un testimonio de Dios muy grande porque ella es jovencita y realmente esa voz tan hermosa lleva a las personas a pensar y a sentir a Dios. Así que no te canses. Chelo, me están haciendo señas que el programa ha terminado, pero nos falta, vamos a hacer una oracioncita por los que nos están viendo en este momento, para entonces así poder despedir con una canción con Cielo y Ambrosio el programa y el día de hoy. Bueno, Padre de amor y de bondad, mira a tus hijos necesitados. Envía a tu Espíritu Santo, nuestro querido Espíritu Santo, a hacer la obra redentora por Cristo. Ayúdanos a ver, a escuchar y comprender y poder abrirnos a tu amor y tú puedas sanarnos. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que todo hermano, hermana que nos escucha, pueda sentir la presencia santa Señor Jesús, de tu amor, de tu Espíritu Santo, y que puedan levantarse en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Me persigues con tu amor, amado mío, por un vasto río de misericordia. Ese corazón que late desde siempre, resonando fuerte como la aurora.